La película es falsa. Podría ser que, por alguna desconocida razón, la humanidad se internó en la caverna de Platón y sus miedos la llevaron a atarse a sí misma frente a las sombras, sin poder volver a salir. O sin querer puso a grabar una película, manejando inconscientemente la cámara. El caso es que hubo un momento en que su percepción cambió sustancialmente. La humanidad se enfrentó a una existencia limitada, llena de necesidades para sobrevivir. Perdió el paraíso. En la dimensión 3D, originalmente planeada para la evolución tranquila del ser humano, se sobrepuso una simulación con reglas invertidas y con tendencias negativas en la cual estamos viviendo. Por una u otra razón, nuestra percepción nos mantiene prisioneros allí y ni siquiera podemos ver el mundo real 3D. El mito de Adán y Eva representa la humanidad que abandona por su propio error una existencia bienaventurada, sin carencias, sin trabajo, sin dolor. El momento preciso de la caída del hombre es el instante en el cual su percepción recta, normal, alineada con su creador, se desvía pasando tal vez a otra frecuencia, otra forma de ver el mundo. La simulación impostora. El ser empieza a creer que está seccionado personas independientes y lo que es peor, separadas de su Dios, que todo se lo daba gratis y sin esfuerzo. Comienza la visión dual. Es decir, la humanidad se sumerge en el sueño colectivo de la separación. Aparece la polaridad que hace que nada exista sin su contraparte, no hay ya luz sin oscuridad, ni vida sin muerte. Aparece el norte en contraposición al sur. El bueno versus el malo. La bonita y la fea. Todo se fragmenta. Y enfrentándose a nuestro ser, nace el que hasta ahora hemos pensado que es nuestro salvador, nuestra personalidad, el ego. Claro que, como relata el mito de Platón, algún prisionero logró escapar de la caverna y vio el mundo real. Contento y entusiasmado regresó a contárselo a sus amigos esclavos, pero estos, en su miseria, se rieron de él y lo crucificaron por blasfemo. Por supuesto, al liberado este hecho no lo afectó ni poco ni mucho, pues a los 3 días apareció caminando por ahí, resucitado. Pero la humanidad siguió prisionera y para peor, se puso a venerar su cruz, su sacrificio, su muerte y su dolor, en cambio de lo que él quería transmitir, la verdad de nuestra inmortalidad. El punto es que nosotros, afectados por la caída de Adán y Eva, estamos aquí, ahora conscientes por primera vez de que nos hemos sumergido en un profundo sueño, sea por la causa que sea. Un espejismo alimentado por la maraña de nuestros colectivos pensamientos que, además de incoherentes, están manchados de mucho miedo, agresión e inseguridad. Lo que resulta, no puede ser más que un mundo caótico, injusto y violento. Pero lo peor, es que la gente desconoce que está dentro del sueño y atribuye a la realidad a todo lo que su misma mente proyecta. Y en este juego se va perdiendo cada vez más, alejándose infinitamente de la posibilidad de despertar. Todos, por experiencia sabemos que nunca un sueño ha sido coherente. En él, por las noches, a veces somos la víctima y muchas otras, el victimario. Hacemos cosas locas, y en ocasiones hasta inmorales. Sucede en las pesadillas que nos persiguen y a veces hasta nos matan. Pero al despertar, somos nosotros otra vez. Este símil debe darnos la tranquilidad de que igualmente, al despertar, todo habrá sido un sueño y estaremos a salvo en casa. Actualmente, es un hecho que muchos ya deseamos firmemente despertar para terminar de una vez con la película. Y esto es factible, no solamente es posible despertar, sino que es urgente dedicarnos a hacerlo. Para ello, corrijamos, entonces nuestra visión. Empecemos a mirar la Matrix 3D como lo que es, un demente experimento fílmico improvisado por miles de libretistas actores empujados por los egos, asustados y muy ignorantes. Y también, dejemos de contribuir con nuestros propios pensamientos egoístas y fatalistas, impulsados por los noticieros que, parecen enviados demoníacos para mantener el terror y el desprecio por el ser humano. En resumen, la verdad es la siguiente.
toda la película que estamos viendo es falsa. Eso es lo principal que por ahora debemos saber. La nueva visión recta que podremos adquirir poco a poco, a medida que entendemos la realidad, nos hermanará con nuestros semejantes y nos permitirá comprenderlos en su aparente absurdo obrar. Recordemos que el ser humano es intrínsecamente perfecto, pues es una chispa del todo. Está confundido, pero eso no le resta valor a su origen divino. El ego lo ha revestido de cosas inútiles, por lo que hasta ahora, él se creyó que ese monigote que aparecía en la vida diaria, era él. Lo que vimos en este video es un resumen sencillo de la forma como nuestra percepción en la dimensión 3D nos sumergió en un escenario muy complejo, de creación colectiva, frenética y temerosa. Este ingreso a un sueño grotesco, donde muchos sufren, donde los valores están invertidos, donde los recursos son acumulados por unos pocos y donde en general reina la frustración, fue la legendaria caída de la humanidad y la pérdida del paraíso. No obstante, lo deprimente del tema, lo importante aquí es entender que, aunque estemos aparentemente encerrados en una Matrix, nuestra visión esté distorsionada y tengamos muy baja autoestima, esto no cambia quiénes somos, ni de dónde venimos. Algo así como la parábola del hijo pródigo. Entonces, a partir de donde hemos llegado, ya no queda más camino que el retorno a la realidad y, esto es muy buena noticia. Sigamos adelante entendiendo el camino, hasta que veamos con claridad y nos riamos del pasado oscuro, como al despertar de cualquier mal sueño. Muchas gracias por darnos la oportunidad de exponer esta interpretación. Y si quieres consolidar esta visión, te invitamos a suscribirte, dar like y compartir los videos de este canal. Hasta la próxima.